El 7 de mayo de 2026, Cristian Nodal lanzó una canción. 12 días antes, él y Ángela Aguilar habían tenido que publicar fotos juntos desde su rancho en Zacatecas para desmentir que su relación se había terminado. 12 días. Eso es todo lo que pasó entre la crisis y la canción. Y la canción dice esto: finalmente entendí a qué sabe el amor, sabe a miel con licor, a dolor con pasión, que un día te vas a ir y me voy a poner muy triste, y ese día se acerca porque ya lo presiento. No habla de un miedo abstracto, no es una metáfora genérica sobre el desamor. Dice que ese día se acerca, dice que ya lo siente venir, y esa frase, en el contexto de lo que había pasado en abril, sonó de una manera muy diferente a como habría sonado en cualquier otro momento. Eso es lo que vamos a explorar hoy, no la canción sola, sino la canción dentro de la historia que la rodea, la historia de Ángela Aguilar en los meses más complicados de su relación pública. Porque para entender qué dice miel con licor, primero hay que entender qué pasó en Zacatecas. Para comprender el peso de este momento en la vida de Ángela Aguilar, hay que empezar por entender quién es ella y de dónde viene. Porque Ángela no llegó a esta situación como llega cualquier artista joven. Llegó cargando un apellido que en México no necesita presentación y una expectativa que se construyó décadas antes de que ella naciera. Nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos figuras que para quienes crecieron con la música ranchera no son solo nombres, son parte de la historia del país. Antonio Aguilar, el Charro de México, actuó en más de 150 películas, grabó cientos de canciones y construyó una imagen de México que viajó más allá de sus fronteras. Flor Silvestre fue a su lado, décadas enteras, como artista, como madre, como la mujer que eligió estar al lado de una leyenda sin disolverse en esa leyenda. Pepe Aguilar, el padre, construyó su propio camino dentro de ese legado. Lo hizo con disciplina, con una carrera que abarcó el regional mexicano y el pop en español, con 2 Grammy latinos en la mano, y con la conciencia clara de que el apellido era una responsabilidad, no solo una ventaja. Y cuando presentó a sus hijos al mundo artístico, lo hizo con la misma seriedad con que él mismo había afrontado esa herencia. Ángela apareció en escenarios internacionales siendo aún una niña. A los 9 años cantó en el Festival Internacional de la Canción Mexicana. A los 11 compartió tarima con su padre y su hermano Leonardo. Y quienes la escucharon en esos primeros años no estaban viendo a la hija de Pepe Aguilar haciendo sus pininos. Estaban viendo a alguien que había nacido sabiendo que la música era el idioma más honesto que existe. La voz de Ángela no es la voz de una artista que aprendió a cantar. Es la voz de alguien para quien cantar es una forma de respirar, una voz que mezcla el peso del registro ranchero clásico con una sensibilidad moderna que no suena forzada porque no lo es. A los 16 años, su versión de La Llorona se viralizó en todo el mundo hispanohablante. Una niña en traje de charra, con una canción que tiene siglos de historia en su DNA, cantando con una madurez que dejó sin palabras a la crítica especializada y a los millones de personas que la descubrieron ese día. Ese momento, La Llorona, marcó un antes y un después en la carrera de Ángela. De repente, ya no era solo la hija de Pepe Aguilar que cantaba en sus conciertos, era una figura por derecho propio, una voz que el regional mexicano necesitaba para demostrar que el género tenía futuro, que había alguien de 20 años capaz de honrar lo que habían construido Antonio y Flor sin convertirse en un museo de ellos. Lo que vino después confirmó que La Llorona no fue un accidente. Ángela lanzó su álbum Mexicana Enamorada en 2021 y demostró que era capaz de construir un cuerpo de trabajo coherente, no solo de momentos virales. Las canciones de ese álbum, entre ellas Ahí donde me ven, que se convirtió en uno de sus temas más queridos, mostraban a un artista que entendía que el regional mexicano no era solo una tradición que preservar, sino un idioma vivo que podía hablarse de maneras nuevas. Las nominaciones al Grammy Latino llegaron, las colaboraciones también, con Karim León, con Cristian Nodal, con artistas que cruzan fronteras de género.
Y cada una de esas colaboraciones revelaba algo sobre Ángela que a veces se pierde entre las polémicas, que es una artista que escucha, que aprende, que no tiene miedo de ponerse al lado de voces que la desafíen a crecer. Eso no es una característica de alguien que heredó un apellido y se sentó a cobrar los dividendos. Es la característica de alguien que quiere construir algo propio. Su imagen también evolucionó. La niña del traje de charra que cantaba La Llorona fue dando paso a una artista que experimentaba con su estética, que jugaba con referencias visuales más modernas sin soltar el hilo que la conectaba con la tradición. Ese proceso de transformación, de la charra a la artista global sin perder la raíz, es uno de los más complejos que puede enfrentar cualquier figura pública en el regional mexicano. Y Ángela lo hizo mientras el mundo la observaba. Entiende que ser Ángela Aguilar no es solo tener un apellido famoso, es cargar con la responsabilidad de ser la cara joven de un género que millones de personas aman con una intensidad que roza lo sagrado. Y esa responsabilidad no desaparece cuando algo en tu vida personal se complica. Al contrario, se vuelve más pesada. Porque fue precisamente cuando Ángela empezaba a consolidarse como figura artística propia, con álbumes propios, colaboraciones que cruzaban géneros, nominaciones y una gira que la llevó por todo el continente, que su vida personal se convirtió en la noticia más comentada de la música latinoamericana, y el peso del apellido, que antes era un escudo, se convirtió en blanco. Para entender lo que pasó en abril y mayo de 2026, hay que saber que la historia venía acumulándose desde mucho antes. La relación entre Ángela y Nodal se hizo pública en el verano de 2024, días después de la separación de Nodal con Cazzu. La velocidad de esa transición generó una narrativa que Ángela nunca pudo controlar del todo, por más que lo intentara. En los meses siguientes hubo de todo. Fotos de pareja en eventos de la industria, canciones en colaboración, apariciones públicas cuidadosamente gestionadas, pero también hubo polémicas. La polémica del cuarto de Inti, el video con la modelo que se parecía a Cazzu, las preguntas sin respuesta sobre los tiempos, sobre los sentimientos, sobre lo que Ángela realmente pensaba de todo esto. Y en algún momento de esos meses, la relación entre Nodal y Ángela dejó de ser solo una noticia para convertirse en el drama más seguido de la farándula mexicana. En abril de 2026, algo ocurrió. Existen distintas versiones sobre lo que pasó exactamente, y ninguna ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Pero lo que sí es documentable es lo siguiente. Circularon con fuerza rumores de que Ángela Aguilar había pedido a Nodal que se fuera de su rancho en Zacatecas. Algunos medios hablaron de maletas empacadas. Otros mencionaron conversaciones filtradas que apuntaban a una crisis mayor de lo que se había reconocido en público. Y la palabra divorcio empezó a circular, aunque los dos no tenían aún ni siquiera confirmada la boda religiosa. El contexto inmediato de esos rumores tiene relación con el video musical de Un Vals, que Nodal había lanzado semanas antes y que generó una oleada de comentarios porque la figura femenina que aparecía en el video llevó a muchos seguidores a hacer comparaciones con Cazzu. Fue la chispa que reactivó la narrativa del triángulo en un momento en que las aguas parecían haberse calmado. Y en ese clima de suspicacia renovada fue que empezaron a circular los rumores sobre Zacatecas. El 13 de abril, Nodal confirmó que la boda religiosa que tenían planeada para mayo en Zacatecas quedaba pospuesta. La razón que dio fue la inseguridad en México. Dijo que había habido una balacera cerca del rancho, que la situación no daba para celebrar algo tan importante en ese lugar en ese momento. Una explicación que, tomada en aislamiento, es absolutamente razonable. La violencia en algunas regiones de México es una realidad que no puede ignorarse, pero que llegó en el peor momento posible para la narrativa de la pareja. Porque cuando ya hay rumores de crisis, cuando ya se habla de maletas empacadas y de órdenes de irse, posponer la boda no suena a precaución, suena a otra cosa. Y las redes sociales, que raramente conceden el beneficio de la duda a quienes ya están en el ojo del huracán, lo interpretaron exactamente como quisieron interpretarlo.
El hashtag que relacionaba la boda pospuesta con una supuesta separación inminente llegó a tendencias en México en cuestión de horas. El 24 y 25 de abril, Ángela y Nodal publicaron fotos y videos desde el rancho en Zacatecas, juntos, montando a caballo, con la calma visual de dos personas que quieren demostrar que todo está bien. Es la maniobra clásica de toda pareja pública que necesita controlar una narrativa que se está escapando. La reaparición estratégica, el aquí estamos, juntos, tranquilos, no crean los rumores. Lo que en otra época habría sido una declaración a la prensa, hoy es una historia de Instagram con música de fondo y caballos. 12 días después de esas fotos, el 7 de mayo, Nodal lanzó Miel con licor. El timing importa. El timing siempre importa. Hay que imaginarse qué significa lanzar una canción que dice ese día se acerca porque ya lo presiento, 12 días después de haber publicado fotos para convencer al mundo de que todo estaba bien. O la canción fue escrita durante la crisis de abril y se lanzó apenas se estabilizó la situación. O fue escrita antes y el equipo decidió lanzarla precisamente ahora, porque el contexto le daba una resonancia que de otra manera no habría tenido. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. La letra sonó como una confesión. La imagen que da título a la canción es perfecta en su ambigüedad. La miel representa lo dulce, lo que se busca, lo que engancha. El licor representa lo que quema, lo que altera, lo que al día siguiente deja resaca. Y el amor que sabe a miel con licor es el amor que no puedes soltar aunque sepas que te hace daño. El amor al que vuelves aunque el día anterior hayas dicho que no ibas a volver. Pero la frase que más llamó la atención no fue el estribillo, fue esa línea casi al final. Ese día se acerca porque ya lo presiento. Eso no es el lenguaje del miedo abstracto, es el lenguaje de alguien que siente algo concreto aproximándose. Y lanzar esa frase 12 días después de haber publicado fotos a caballo para demostrar que todo estaba bien, es un tipo de contradicción que la gente notó, que las redes señalaron, que ninguno de los dos explicó. Para Ángela, que esos días también atravesaba sus propias complicaciones, los rumores de embarazo, las presentaciones canceladas en Estados Unidos, el mensaje que muchos interpretaron como no fue fácil, la canción llegó en un momento de máxima exposición. No fue solo la canción de su pareja, fue la canción de su pareja en el peor momento posible para que su pareja lanzara una canción sobre sentir que algo se termina. Ángela no publicó nada cuando salió la canción, no la compartió, no reaccionó, no dijo una sola palabra sobre ella, pero sí publicó algo ese mismo periodo que llamó mucho la atención. Un mensaje breve que decía, no fue fácil, sin contexto, sin explicación. Solo esas 3 palabras que cada quien interpretó como pudo. Hay quienes recuerdan que ese mensaje llegó antes de la canción y estaba relacionado con algo de su carrera artística. Hay quienes señalan que llegó después y que el contexto lo cargaba de un significado que Ángela quizás no buscaba. Existen distintas versiones de cuándo y por qué lo publicó, pero el hecho es que esas 3 palabras, no fue fácil, flotaban en el aire junto a una canción que hablaba de un amor que duele y de un día que se acerca. Para una mujer que lleva meses siendo el centro de una narrativa que no eligió, ese silencio ante la canción y ese no fue fácil son quizás los 2 gestos más elocuentes que Ángela ha hecho en mucho tiempo. Porque Ángela aprendió de las mujeres que la precedieron en este género una lección que no está escrita en ningún manual, pero que saben todas las que sobrevivieron a la industria. No todo se responde con palabras. Hay cosas que se responden con presencia, con trabajo, con seguir cantando cuando el mundo preferiría verte llorar. Flor Silvestre lo sabía. En décadas de vida pública junto a Antonio Aguilar, Flor enfrentó el escrutinio de una industria y de un país que observaba cada paso de su matrimonio. Hubo momentos difíciles. Hubo años en que los rumores sobre Antonio circularon con la misma fuerza con que hoy circulan los rumores sobre Nodal. Y Flor nunca cedió al espectáculo del drama público. Nunca salió a dar declaraciones que alimentaran el fuego. Su respuesta al ruido siempre fue la misma: aparecer en el escenario con más dignidad que la vez anterior, cantar mejor que nadie esperaba, dejar que la música respondiera lo que las palabras habrían costado demasiado.
Hay una frase que se le atribuye a Flor Silvestre, aunque distintas versiones la citan de maneras distintas, que habla de que una mujer en el medio artístico aprende pronto que el público te puede querer por muchas razones, pero solo te respeta cuando subes al escenario y entregas algo que nadie más puede entregar. Esa idea, la del trabajo como respuesta definitiva, es la que atraviesa la historia de todas las mujeres grandes del regional mexicano. Jenny Rivera lo demostró de otra manera. Jenny no venía de una familia de artistas. Construyó su lugar en la música regional mexicana con uñas y dientes, en un género que históricamente había sido dominado por hombres y que no siempre le abrió las puertas de buena gana. Fue blanco de críticas sobre sus relaciones, sus hijos, sus decisiones, su forma de vestir, su forma de hablar, y cada vez sin excepción, su respuesta fue una canción más grande que la anterior, un concierto más lleno, una presencia en escena más imposible de ignorar. Jenny Rivera demostró que el dolor, cuando se transforma en arte, no te debilita, te vuelve imparable. Ángela conoce esas historias. Las conoce no como datos de un libro de texto, sino como parte del DNA de la familia en que creció, y las está aplicando a su manera en 2026, a los 22 años, en tiempo real, con millones de ojos encima, en una era donde los límites entre lo público y lo privado no existen de la misma manera que existían para Flor o para Jenny, donde cada historia de Instagram es escrutada, cada ausencia de publicación es interpretada, cada silencio tiene el peso de una declaración. Y lo está aprendiendo en el momento más complicado de su vida pública hasta ahora, con una relación que estuvo al borde del quiebre, con una boda pospuesta sin nueva fecha, con rumores que la pusieron en el papel de quien echa a alguien de casa, y con una canción de su pareja que llegó 12 días después de las fotos de desmentida para decir que siente que algo se acaba. El interrogante que queda abierto no es solo a quién le canta Nodal. El interrogante más importante es el de Ángela. ¿Qué hace ella con todo esto? ¿Cómo convierte una artista de 22 años, heredera de un legado que pesa siglos, este momento en algo que la fortalezca en lugar de hundirla? ¿Qué canción escribe Ángela Aguilar cuando le toca a ella procesar en música lo que no puede decir de otra manera? Porque eso es lo que hicieron las grandes antes que ella. Eso es lo que hizo Flor, lo que hizo Jenny. Convertir el dolor en arte, convertir el escrutinio en combustible, llegar al escenario más grande cuando el mundo esperaba que se quedaran en casa, calladas, doblegadas. Y si hay algo que la historia de la familia Aguilar enseña con una claridad que no necesita explicación, es que esa capacidad corre por la sangre, que una Aguilar no se dobla, que lo que viene después de la tormenta es siempre una actuación que nadie olvidará. Antonio lo demostró, Flor lo demostró, Pepe lo demostró. Ahora le toca a ella, y el mundo está mirando. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Y cuál será la canción que Ángela Aguilar escriba desde este momento? ¿Crees que Miel con licor habla de una crisis real que Ángela y Nodal vivieron? ¿O que es solo el arte de un compositor procesando el miedo a perder lo que ama? ¿Y crees que Ángela, con el apellido que carga y la historia que lleva en la sangre, va a responder algún día con su propia canción? Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. Aquí en Café Ranchero leemos todo lo que escriben, y si esta historia te parece importante, compártela, porque hay muchas personas que no conocen la mitad de lo que hoy contamos. Nos vemos en el café.